Vamos a hablar de los métodos de exploración que hay. Justamente, vamos a definir primeramente lo siguiente. Cuando estamos viendo los métodos de exploración, vamos a hablar de diferentes etapas de exploración. Y dentro de los métodos de exploración, en realidad, en las diferentes etapas de exploración, son las mismas herramientas que utilizamos, simplemente que dándole mayor énfasis, ¿no es cierto?, en mayor detalle para poder determinar los muestreos, etc. Por ejemplo, aquí hablamos, el método de exploración, estamos hablando de método preliminar, también el método definitivo. Cuando hablamos de sondeo preliminar, que estamos diciendo, ¿no es cierto?, preliminarmente, ¿qué podemos hacer para un anteproyecto, por ejemplo? Cuando hacemos sondeos o muestreos para una etapa preliminar que es un anteproyecto o bien un estudio de prefactibilidad para poder conseguir fondos para un proyecto y luego la ejecución de la obra, entonces normalmente hacemos estudios, hacemos tanto topográficos, hacemos el estudio de suelos, geología, etcétera, pero no en mucho detalle. Lógicamente que también esta etapa, ¿no es cierto?, preliminar, no tiene que estar muy equivocado en lo que va a ser la etapa definitiva, al diseño final. Entonces, el cuidado que hay que tener justamente en esa etapa, después aparte de hablar, digamos, del método preliminar, tenemos el método definitivo o a diseño final, y luego tenemos también la parte ya constructiva de la obra. En realidad, todas estas exploraciones y muestreos, ensayos que conciernen al laboratorio, están en 3 etapas. Vuelvo a repetir, preliminar, definitivo y constructivo. Esas 3 etapas. Bueno, vamos a hablar un poco, ¿no es cierto?, la importancia que tiene, por ejemplo, digamos, hacer un ensayo, digamos, en la etapa preliminar, como decía. Supongamos que uno tiene interés de hacer un trazado de carreteras, por así decir, de aquí a, bueno, digamos, a una población, digamos, Espejillos, por así decir, cualquiera. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer, no es cierto? Lógicamente, primeramente vamos a hacer un trazado, ¿no es cierto?, por la ruta, más o menos cómo va a ir, utilizando, ¿no es cierto?, las fotografías satelitales o todas las imágenes satelitales, en fin, todo lo que es más o menos cómo va a ir la parte del trazado, el trazo de la carretera, supone que es carretera. Luego, después de que se hace la carretera, ¿no es cierto?, con las posibles variantes también, ¿no es cierto?, de repente hay problemas de ríos, de pantanos, en fin, que se puede ver satelitalmente, entonces uno dice, bueno, posibilidades hay estas. Pero después se hace ya un recorrido con el topógrafo, ya por la ruta que está más o menos ya trazado, y también se hace un estudio preliminar de estudio de suelos. Entonces, tomamos muestras, analizamos los diferentes tipos de suelos, vemos dónde hay canteras para sacar material o de repente no hay canteras, en fin, todo se hace una evaluación, o de cuántos kilómetros más o menos se va a traer el material para así que tenemos que cambiar, en fin, es una etapa, pero así, digamos, no en demasiado detalle. Con todo estos datos que tenemos, ¿no es cierto?, entonces se plantea a los organismos, ¿no es cierto?, que financian las obras y, lógicamente, se dará en base a eso. Lógicamente eso tiene un costo. Después de presentar eso ya está aprobado, digamos, en la etapa preliminar y ya si es conveniente y si es justificable y además convincente, entonces, bueno, viene la otra etapa, que es la etapa de diseño final o la etapa definitiva que llamamos. Entonces ahí ya sí nos dice, bueno, muy bien, dan fondos, ¿no es cierto?, para el estudio, para hacer el proyecto. Entonces ahí sí hay que hacer en detalle todos los estudios, digamos, ¿no es cierto?, de exploración, muestreos, las posibles variantes que puede haber por diferentes causas que ocurren, en fin, todo en detalle. Y justamente todos esos detalles que vamos a dar, los parámetros para el cálculo, ¿no es cierto?, del talud, para puentes, para alcantarillas, para
de repente, ¿no es cierto?, algunos bancos de préstamo que también hay que evaluar, los bancos de préstamo, por ejemplo, si yo tengo en el trazo que estoy haciendo un suelo malo, tengo que buscar una alternativa donde sacar mi material. Entonces ahí determinaré también mis bancos de préstamo o las canteras donde voy a explotar el material. Tengo que ver, posiblemente sea monte, entonces ¿qué tengo que hacer? Estudiar primeramente, no sé dónde puedo sacar, cuánto me va, en ese caso hay que cuantificar la cantidad del material que puedo sacar de ahí. Cuantificar, ¿qué significa? ¿No es cierto? El volumen que puedo explotar. Y además cualificar. También tengo que decir, bueno, este material es bueno, es excelente para capa base, para su base, en fin. O de repente también tiene diferentes lugares, ¿no es cierto?, en el mismo área, entonces diré, bueno, del lado A mezclaré con el lado B. Lógicamente que eso igualmente hay que cuantificar, lógicamente que inicialmente es monte. Entonces, si justifica la explotación en base a la magnitud, digamos, del banco de préstamo, entonces nos animaremos a gastar, siempre y cuando, ¿no es cierto?, que el volumen del material que se va a extraer sea adecuado en cantidad. Porque si no, ¿qué sería? Representaría comprar el terreno, hacer un desmonte, hacer un decape. Decape significa sacar toda la parte vegetal, raíces, limpiar todo eso, ¿no es cierto? Y eso es un trabajo que cuesta dinero. A veces, ¿no es cierto?, eso y tiene propietario, eso no, de repente tengan que venderlo, comprarlo en esa área, digamos, de explotación, que hacer las vías de acceso. Posiblemente pase un riachuelo o un arroyo. Muchas veces hay que hacer inclusive, ¿no es cierto?, un badenes o cualquier otro mejoramiento para que puedan atravesar las volquetas con material. Todo eso cuesta dinero. Entonces, si no justifica la explotación de esa cantera, entonces digo, no sirve porque es muy chico. Busco en otro lugar. O de repente también puedo decir una cantera A, otra cantera B y lo puedo mezclar. Eso depende, digamos, ¿cierto?, justamente de las características de los suelos que hay y eso lo vamos a determinar mediante la exploración y el muestreo y con los análisis correspondientes en laboratorio. Entonces, lógicamente, si ya trata del trazo definido, entonces vamos a hacer unos sondeos, generalmente si son carreteras de alta importancia, con suelos muy variables, tendremos que hacer un sondeo cada 50 metros o cada 100 metros. Si hay obras de arte, porque la obra de arte se llaman los puentes, las alcantarillas, entonces ahí tendré que hacer esa mayor profundidad con otro tipo de sondeo. Si tenemos que poner un puente en una parte que hay roca, entonces tenemos que perforar con diamante, ¿no es cierto?, para poder hacer un estudio en roca para que sustente al puente. En fin, todo ese estudio tiene que estar en detalle. Porque si no hago eso, puede fracasar un proyecto. Lo hacemos bonito en papel, pero resulta cuando ya estamos en obra, aparecen un montón de cambios y al final tantos cambios que va a haber no va a alcanzar la plata, ¿no es cierto?, para terminar la, la, la carretera o la obra que se va a realizar. Que generalmente ocurre eso. Porque a veces están sondeos muy esporádicos, no están a detalle, y cuando ya empiezan a hacer movimientos de tierra, ¿no es cierto? Entonces, lógicamente, en la etapa constructiva también hay un laboratorio que tiene la supervisión y otro laboratorio que tiene la empresa constructora. Entonces, si la empresa constructora, como se está basando en el proyecto en detalle, entonces dice, bueno, aquí este suelo, en el proyecto está esto, pero resulta que el suelo que encuentro no es eso. Entonces, ¿qué hace? Pide un cambio, que se llama cambio de órdenes. Entonces le dirá al supervisor, ¿no es cierto?, se dirigirá al supervisor indicando de que en la progresiva tanto, en el proyecto dice tal cosa, pero sin embargo no existe ese material y requiere, ¿no es cierto?, hacer cambios. En fin, el tanto de volumen es que tengo que cambiar y que le autorice ese cambio. Entonces, ¿qué hace la empresa supervisora? Entonces agarra la supervisión, viene, hace la verificación, hace los sondeos correspondientes, muestrea,
hace un análisis en laboratorio y determina que efectivamente ese suelo no está como está indicando en el proyecto. Entonces, le autoriza el cambio. Ese cambio representa dinero que no estaba previsto en el proyecto. Entonces, cuando ese tipo de equivocaciones a veces, vuelvo a repetir, fracasa, un proyecto no se acaba, o en su defecto hay que quitar otros ítems para terminar el proyecto. En las ciudades, generalmente en los barrios que se van a estudiar ustedes, hay callecitas o pasillos, ¿no es cierto?, que no se pavimentan. Uno dice, se olvidaron, o se lo comieron, el monto que estaba asignado para esa callecita, pero sin embargo no es eso, sino que faltó dinero porque había algunos cambios que no estaban previstos en el proyecto. Por eso es muy importante la etapa definitiva. La parte constructiva también, porque está haciendo un seguimiento, verificando que efectivamente que ese suelo es tal como está indicando el proyecto. Entonces, esas tres etapas hay que tener en cuenta en los métodos, en las exploraciones, en los muestreos y trabajos de laboratorio. Ahora, la actividad que se realiza, las herramientas que se utiliza para este tipo de trabajos son los mismos. Entonces, vamos a hablar ahora de los métodos, por ejemplo, preliminares. Bueno, aquí vamos a generalizar preliminar, método definitivo y método constructivo. 3 etapas. Pero entonces, ¿qué se hace en diferentes etapas? Se puede hacer pozo a cielo abierto con muestreos alterados o inalterados. Después vamos a ver en detalle, ¿no es cierto?, qué herramienta hay para sacar estas muestras. ¿Qué es un pozo a cielo abierto? Vamos a ver en detalle. Perforación con pala posteadora, barrenos helicoidales o métodos similares. Método de muestras lavadas. Aquí, por ejemplo, yo quiero hacer una perforación a bastante profundidad, 30, 40 metros, entonces no voy a poder perforar así con una herramienta común. Entonces tengo que combinar el método de muestras lavadas con el método, ya sea el SPT o el método COT. Después tengo el método de penetración estándar, que es SPT, significa Standard Penetration Tester, que es el método que más empleamos en nuestro medio en realidad. Después el método de la penetración cónica, el CPT, perforación en boleos, o sea, esta es perforación cuando tenemos gravas, piedras o bolones. Entonces podemos utilizar barretas, barrenos o, en su defecto, ¿no es cierto?, de repente trépanos o aletas con tungsteno. Porque tenemos que romper justamente piedras. A veces hay suelos y en intermedio hay piedras que son de gran espesor, pero hay que atravesarlo. Entonces, por tanto, recurrimos a otros métodos, como estamos hablando aquí. Y puede ser una barreta, puede ser tipo cincel, puede ser, en fin, hay varios modelos. Y también tenemos barrenos, o también podemos utilizar trépanos, ¿no? Después métodos con tubos de pared delgada, esto justamente para extraer muestras inalteradas para hacer diferentes tipos de ensayos. Después tenemos el método rotatorio, ¿no es cierto? Justamente el método rotatorio se maneja justamente en el método de muestras lavadas. Entonces se combina con el método rotatorio. Lo tenemos, también podemos hacer perforación en roca, utilizando triconos o llamados trépanos también, o simplemente con corona de diamante. O sea, cortamos la roca y extraemos el núcleo y pues podemos inclusive determinar el perfil litológico exactamente tal como está en la naturaleza. Entonces sacan testigos. Bueno, todos estos métodos que vemos aquí son métodos directos. ¿Por qué? Porque estamos extrayendo muestra y lo estamos viendo. Dentro de los métodos geofísicos tenemos el método sísmico, que se utiliza enseguida vamos a explicar también eso, que mediante una perforación y luego se colocan explosivos y se hace detonar y mediante un megáfono se capta las ondas, ¿no es cierto?, que se transmiten a través de los suelos y nos permite hacer justamente un perfil geológico o litológico y determinar, ¿no es cierto?, qué formaciones tiene en profundidad. Es el método que más se emplea justamente en la área de petróleo. En ingeniería civil utilizamos, pero muy poco. Después tenemos de resistencia eléctrica también, se coloca un electrodo y se hace una descarga eléctrica. Y lógicamente se está midiendo en forma indirecta. Después tenemos el método magnético
gravitacional, que también este método ya en realidad no se utiliza, pero está basado justamente en el polo magnético de la Tierra. Bien, entonces estos serían los métodos geofísicos. Por ejemplo, ¿por qué es importante determinar con exactitud, digamos, especialmente los bancos de préstamo y los sondeos, la exploración del suelo, digamos, por ejemplo, ¿no es cierto?, que no sean muy alejados de un punto a otro, porque nos podría dar una serie de fallas, ¿no es cierto?, que al final nos afecta económicamente en el proceso de ejecución del trabajo. Supongamos, por ejemplo, de que en una carretera tenga un error, pongamos, generalmente, especialmente en zonas urbanas donde hay asentamientos humanos, es frecuente encontrar basureros, encontrar algunas cosas, ¿no es cierto?, que han sido rellenados con cualquier tipo de material, en fin. A veces eso durante la exploración para el proyecto no se logra, digamos, a encontrar, pero ya cuando hay movimiento de tierra se encuentra. Entonces ahí hay bastante cambio. Por eso en áreas urbanas no es conveniente hacer los sondeos muy separados. Estoy hablando de estudio para vías. No puedo darme el lujo de hacer solamente un sondeo en cada cuadra. Por lo menos hay que hacer uno intermedio, porque podría haber muchos errores. Y justamente lo que estamos hablando de los cambios, imagínense yo que he hecho un sondeo, digamos, en cada esquina, pero tengo un pequeño bolsón, digamos, de basura o arcilla blanda en la parte del medio, entonces no se evaluó eso. Y por consiguiente en el proyecto no está contemplado ese problema que aparece. Entonces ahí es que hay que pagar, justamente la excavación de ese material. Tengo que transportar ese material para ir a botarlo. Luego tengo que compactar esa excavación que he hecho. Sobre ese suelo compactado después tengo que poner otro suelo de mejor calidad que me va a costar comprarlo, transportar, y voy a tener que transportar también cuando ya empieza a compactar a la densidad máxima. Entonces aparece dos efectos. Uno, cuando cortamos, aparece hinchamiento. Si corto, digamos, por ejemplo, 200 cubos, si tengo un 30% de hinchamiento, entonces tendré que multiplicar 60 cubos más, ¿no? Entonces, cada 100 cubos me está aumentando 30 cubos. En otros 100, otros 30, en total son 60 cubos. Entonces, una cosa es un volumen de excavación con una densidad determinada, otra cosa es cuando el material está suelto. Entonces, ese volumen que excavé se va a agrandar, eso es el hinchamiento. Entonces tengo que pagar más cantidad, digamos, ¿no es cierto?, de camiones, digamos, ¿no es cierto?, para que bote ese volumen. Ahora, cuando traigo otro material para rellenar ese agujero que he hecho, aparece lo que se llama el coeficiente de encogimiento. Porque un material que está suelto, le estoy trayendo, le voy a poner del material que saqué y luego ir compactando a la densidad máxima. Al compactar, lógicamente, estoy achicando el volumen. Entonces me va a entrar más cantidad de material. A ese proceso se llama encogimiento. Entonces puede ser un 20 o un 30%. Entonces, los volúmenes son bastante grandes. Entonces, eso hay que estudiarlo también para determinar cuánto de cada material es diferente, tanto el hinchamiento como el encogimiento, con diferentes porcentajes. Eso hay que estudiarlo en detalle para no perder el dinero, digamos, ¿no es cierto?, si vamos a excavar. Bien. Luego, lógicamente que estos métodos geofísicos son métodos indirectos, que después vamos a ver en detalle. No son métodos tan reales, simplemente estos métodos sirven más que todo como apoyo a los sondeos que hacemos en forma directa, que son estos. Bueno, entonces nosotros podemos ver aquí los tipos de sondeos. Fíjense, este es un sondeo a cielo abierto. Cuando hacemos este tipo de excavaciones también le llamamos un pozo romano.
¿Por qué decimos sondeo abierto? Porque estoy haciendo una excavación con pala y pico, ¿no es cierto? Estoy excavando y estoy dejando una zanja, ¿no es cierto? De este tipo. Y estoy, pero lógicamente este método es lo mejor porque me permite determinar la formación geológica, ¿no es cierto?, al centímetro y también el cambio de estratos que puede haber. Además, me va a permitir también sacar las muestras inalteradas, ¿no es cierto?, de cualquier lugar de esta excavación que estoy haciendo. Pero tiene su limitante. Cuando se hace este tipo de actividad, muchas veces peligroso, supongamos, lógicamente si tengo arcilla dura o arena seca, no hay mucho peligro. Pero si tengo problema de arena y humedad, entonces ya esto se puede derrumbar. Entonces puede quedar atrapado la persona que está trabajando aquí. En esos casos, ¿no es cierto?, hay que colocar entibados o maderas, ¿no es cierto?, o planchas de metal con travesaños para que no se derrumbe y que la persona no corra peligro. Pero si tenemos demasiada filtración con agua, entonces va a ser imposible que utilicemos este método. Bueno, en este método podemos sacar muestras inalteradas. Y aquí, por ejemplo, estamos sacando una muestra inalterada en el caso de una arena, por ejemplo. O también puede ser arcilla. Si tengo arcilla, pues, corto un bloque, ¿no es cierto? Y voy a sacar un pedazo de este bloque. Y lógicamente ese bloque hay que recubrirlo. Fíjense, para poder mostrar una muestra inalterada, supongamos una arcilla, porque de la arena es diferente. Si es de la arena, yo puedo hacer lo siguiente. Agarro la excavación como esta, ¿no es cierto?, que estoy viendo aquí. Hago esta forma. Luego lo coloco arena y luego coloco un cajón. Y luego voy a cortar esto. Entonces, ¿qué pasa? Este material que estaba aquí adentro, ¿no es cierto?, ya va a salir como muestra inalterada. Entonces ya tiene cobertura y apoyo para que no se desintegre. Ahora, si tengo arcilla, entonces es mucho más fácil, porque agarro, corto un pequeño bloque, ¿no es cierto?, puede ser 30 por 30. Tampoco no amerita ser muy grande porque es muy pesado y se desintegra al alzar. Hay que tratar no dañarlo, ¿no es cierto?, el material. Entonces, normalmente se hacen pequeños bloques de 30 por 30 o 25 por 25. Entonces, cuando se saca esta muestra, se corta, se lo forma un pequeño bloque. Este bloque, para que no tenga alteración del porcentaje de humedad, ni sufra, digamos, ¿no es cierto?, alteraciones por movimiento, entonces, ¿qué se hace? Se saca el pedazo de muestra de suelo y luego se vierte parafina sólida. La parafina sólida es parecida a la cera, con baja temperatura, se vuelve en estado líquido. Entonces, ese material se lo impregna a la muestra extraída. Una vez hecho ese proceso, bueno, esta parafina sirve para qué? Para que no haya fuga de humedad. Sobre eso pongo una tela de algodón y lo recubro. Y inclusive se agarra, ¿cierto?, una aguja con hilo y se lo costura. Y sobre eso se vuelve a vertir otra vez parafina. Después de colocar la parafina, otra vez un recubierto con tela, otra vez parafina. ¿Qué es lo que estamos haciendo con eso? Haciéndole una costra de tal modo que no se altere el suelo. Tampoco tenga fuga de humedad y que mantenga sus propiedades tal como se encontraba en el sitio. Una vez realizado eso, colocado, qué sé yo, la tarjeta de identificación, donde va a colocar el tipo de muestra, de qué profundidad está sacando, de qué progresiva, quién es el operador, de qué tipo de obra, cuál es la empresa constructora, en fin, todos los datos correspondientes. Se coloca una tarjeta. Luego, si queremos transportar a larga distancia, entonces, ¿qué hacemos? Se toma una caja, ¿no es cierto?, de madera y se le coloca una viruta húmeda o acerrín húmedo. Entonces ahí se pone
la caja perdón, la muestra que esté recubierta con parafina se la pone adentro y luego se lo llena otra vez con acerrín húmedo. Si no tienen acerrín, pueden utilizar chala de arroz. Y luego se sella la caja con clavos, que se la clava bien, de tal modo que esté totalmente protegido. Realizada esa operación, entonces uno ya puede transportar ya sea en camión, en avión, a veces hay que traer muestras de 500, 600 kilómetros. Entonces, esa muestra inalterada llega al sitio, se lo conserva en el laboratorio adecuadamente y se va sacando las muestras para diferentes ensayos, de muestras inalteradas. Bueno, eso podemos hacer siempre y cuando no haya presencia de agua. Si hay presencia de agua a mayor profundidad, entonces utilizamos esta herramienta. Bueno, aquí les voy a mostrar un muestreador de pared delgada conocido como tubo Shelby. Este es un muestreador de pared delgada. Fíjense. Supongamos que yo tengo agua. Puedo sacar muestras que sea 10, 15, 20, 30 metros de profundidad. Entonces meto esta herramienta, que es el tubo Shelby. Entonces el tubo tiene una rosca aquí y tiene un cabezal. Entonces este tubo tiene aproximadamente 3 milímetros de espesor. A veces hasta menos, perdón, 1.5 milímetros de espesor. Entonces la punta está afilada, como ven aquí. Y luego se coloca también una enrosca a un cabezal. Este cabezal a su vez tiene un orificio en la parte lateral y tiene una ventana aquí en esta parte de acá con una pequeña bola y un resorte. Entonces las barras de extensión, cuando yo quiero meter a mayor profundidad, vengo y enrosca aquí. Entonces meto esta herramienta y lo puedo hincar haciendo una compresión, ya sea mediante un gato hidráulico, colocando un vehículo, si es posible, y lo gateo, ¿no es cierto? Y este va a ir entrando. Con eso también, si el suelo no es muy duro, entonces se puede agarrar 2 llaves Stilson, ¿no es cierto? Y empujar con mucho cuidado el suelo. Entonces esto se va clavando y vamos midiendo justamente cuánto le estamos haciendo la penetración. Y luego, el momento, como si tenemos agua, lógicamente hay que haber un empuje, porque al meter esto hacia adentro, al clavar, pues el agua va a subir por este tubo. Sube acá, y cuando quiero arrancar el tubo conteniendo la muestra aquí, entonces hay un empuje de cierre que le llaman aquí, es simplemente que tapa el empuje del agua, entonces cierra el agua herméticamente aquí, y luego ya no hay empuje hacia la muestra para que se caiga. Más bien el agua que estaba en los tubos sale por los costados, por las ventanas que tiene. Aquí un resorte y una pequeña válvula. Entonces tapa y no deja que el agua empuje a la muestra y la muestra que se quede. Lógicamente estas muestras, después hay que tener en cuenta, después vamos a ver en detalle también, se toma en cuenta cuánto es la alteración de esta muestra que se está sacando como muestra inalterada. Entonces hay que sacar el porcentaje justamente de alteración. Ya que estamos viendo esto, nos vamos a adelantar un poco. Por ejemplo, ¿cuál es el grado de alteración? El grado de alteración, que es a su vez el diámetro exterior menos diámetro interior sobre el diámetro interior. Eso tiene que ser menor a 0,5. O sea, se admite la alteración simplemente hasta un 10%. Entonces, ahora, por ejemplo, ¿por qué puede haber la alteración? Por dos motivos, ¿cierto? Porque al sacar, el diámetro puede variarme, porque el diámetro, ustedes ven aquí,
aquí. ¿Qué pasa? Si yo saco, ¿no es cierto?, esta muestra, voy a estirar la muestra porque no va a querer salir fácilmente. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Le estoy adelgazando. Entonces, este diámetro ya no va a ser la misma. Va a variar. Entonces, el diámetro este que era grande. Y después, entonces, esa alteración simplemente debe ser menor al 10% de alteración. Si me da una alteración mayor a esto, entonces tengo que repetir el ensayo. Después se controla también por longitud. Entonces, longitud recuperada tendría que ser igualmente próximo a 100. Si yo introduje el muestreador 1 metro, tendría que sacar 1 metro. Entonces estaría longitud recuperada a 100%. Pero si saco menor, entonces va a tener incidencia en la opción de muestra. Por ejemplo, aquí, la longitud de recuperación puede ser menor, cuando es menor a 1, estamos multiplicando, ¿no es cierto?, aquí, o en su defecto puede ser igual a 1 o 1.02. O sea, no puedo, digamos, este, perdón, no puedo aquí, tener longitud de recuperación. Tiene que ser el 98% o un 102%. Entonces se admite simplemente la, la variación de longitud de recuperación un 2%. Hasta 98 o 100. Dando justo, fíjense, si yo estoy sacando esta muestra de este tubo, voy a empujar con algo, con un pistón, porque a veces la muestra se adhiere a la pared. Entonces, ahora eso lo estoy achicando. Pues de repente, la longitud que había entrado todo, ¿no es cierto? Entonces, solamente va a ser 98% de eso. Se va a salir, entonces le estoy achicando la muestra por compresión. Entonces, ¿qué ocurre, no es cierto? Si la muestra está saliendo por acá, posiblemente le voy a estirar para ayudar a salir. Entonces, ese estiramiento y otro, como llamamos, y otro por elongación, o sea, por aumento de longitud. Entonces, para que sea válida mi muestra como muestra inalterada, tiene que cumplir las dos cosas. Uno, el porcentaje, ¿no es cierto?, que no debe variar en diámetro, y otro porcentaje en longitud. Eso es lo que hay que cuidar para que la muestra sea considerada inalterada. Si nos pasamos de esos valores, entonces, bueno, hay que hacer de nuevo el muestreo. Hay que tener mucho cuidado en el manipuleo de las muestras inalteradas. Bien. Después también tenemos, ¿no es cierto?, podemos colocarla en cajas, y si es arena, entonces podemos también sacar muestra inalterada de esta forma. También aquí en esto, ¿no es cierto?, a veces la seguridad es bastante exigente. Por ejemplo, si estamos haciendo una exploración a cielo abierto de este tipo, cuando vemos que es la arena, que siempre hay que hacer en forma escalonada. No sé si tengo un dibujo aquí, veremos. No tengo. Bien. Y cuando hacemos escalonada, ¿qué hacemos? Hacemos una especie de gradas. Primeramente se hace más ancho, después menos, menos, menos sucesivamente, ¿no es cierto?, para que forme un talud, de tal modo que este no se cierre. Porque si hubiera una falla, y esto supongo que es unos 3 o 4 metros de profundidad, entonces puede quedar atrapado adentro de una persona. Y lógicamente, si hay un derrumbe, hasta que lo saquemos ya se muere el hombre. Entonces, por eso hay que tener cuidado de poner entibados, que son planchas o madera con travesaños para que no haya derrumbe. O de lo contrario, se hace escalonado. Y aquí hacemos una escalera, sucesivamente vamos así abriendo. Entonces, eso para proteger a la persona que está trabajando. Especialmente en algunas empresas, por ejemplo, como las petroleras, a veces exigen, ¿no?, que se haga en forma escalonada
para que no haya problemas de derrumbe y que quede atrapada una persona ahí. Bien, después tenemos perforación con posteadora o barrenos helicoidales o métodos similares. Bueno, este método que desde pozo a cielo abierto nos permite hacer sondeos, lógicamente, no muy profundos. En que alguna vez se puede hacer inclusive hasta 15 metros de profundidad, como hacer una noria, pero siempre y cuando sea arcilla rígida, ¿no? Y que no tenga problemas de derrumbe. Ahora, si queremos hacer sondeos a mayor profundidad y que tenga de repente presencia de agua o filtraciones de agua, entonces recurrimos a estos métodos. Aquí nosotros este factor para Iwa, nosotros la llamamos pala vizcacha. Su verdadero nombre es pala Iwa o posteadora, que es esta pala de aquí. Esta pala es bastante útil porque a través de esta manivela y una varilla de extensión que generalmente se utiliza una barra metálica de 3/4 pulgada, enroscada a una pala posteadora, o también llamada pala vizcacha o pala Iwa. Entonces, lógicamente, esto tiene aproximadamente, hay diferentes tamaños. Lo normal es utilizar uno de 4 pulgadas y de altura tiene aproximadamente unos 30 centímetros. Pero hay mucha gente que hace a veces esta cuchara muy largo para avanzar, por ejemplo, en la perforación. Muy largo, entonces, ¿qué pasa? No es conveniente usar un muestreador muy largo, porque estamos queriendo sacar muestra e identificar cada cambio. Si yo hiciera una de estas herramientas, supongamos un metro, bueno, como estoy sacando muestra alterada, no voy a saber en qué lugar hubo el cambio de material. Y por tanto, voy a hacer un perfil equivocado. Por eso el diámetro y la altura son limitativos, ¿no? Entonces, es decir, generalmente esta cucharita mide unos 30 centímetros nomás y el diámetro está aproximadamente entre 4 pulgadas. A veces, si uno quiere sacar más muestra, entonces se hace variar el diámetro del muestreador. Esta es una herramienta bastante utilizada como herramienta auxiliar para todos los métodos que empleamos. Después tenemos otros métodos que también son parecidos a esto, pero son helicoides. Este es un helicoide, fíjense, esto se utiliza para arcilla, este se puede utilizar para arcilla y para arena. Este helicoide es como un tubo laminar, fíjense, en suerte circular. Entonces, igualmente tiene su barra de extensión y su manivela para hacer girar. Entonces, la muestra sale justamente internamente en el suelo, perdón, en el muestreador. Entonces, esto se recupera y aquí tenemos el chorizo, digamos así, de la muestra. Esto para arcillas. Esto también se utiliza en arcilla, pero también se puede utilizar en arenas. Pero al excavar esto, lógicamente estamos alterando totalmente la muestra. Muchas veces esto puede, si queremos determinar los perfiles estratigráficos o los perfiles geológicos en detalle, entonces estas herramientas tienen que ser cortas. Pero si en caso queremos, supongamos que vamos a hacer una carretera, y que ya esté construida la carretera y posiblemente haya un hundimiento en alguna parte. Supongamos que el talud, el terraplén, dicho, desde esa zona, que sea 5 metros, digamos. Pues en ese caso, necesito sondear rápido para ver qué ha pasado abajo, en la fundación de la carretera. En ese caso, puedo usar este método accionado por un motor. Entonces se coloca, entonces no sé si han visto ustedes lo que se conoce como chimanco, que es en realidad un tornillo sin fin para extraer granos en los hilos. Similar a eso se hace esta herramienta. Lo podemos añadir hasta la longitud que uno desea hacerlo. Entonces,
Esto se hace girar con un motor, entonces se hace girar, pero el hueco va a quedar, se va a hacer una perforación, pero la extracción de muestra es totalmente alterada. Entonces, si tenemos que evaluar un terraplén, entonces sabemos que el terraplén no tiene problemas, sino el problema está abajo, entonces, para ganar tiempo en perforación, utilizamos un método de perforación utilizado con un motor encima. Entonces, la perforación la hace en cuestión de minutos. No sé si tengo un método aquí, vamos a ver. No tenemos aquí, pero entonces, por mala suerte no lo puse el esquema. Bien, entonces, también, dice, con este método, ¿no es cierto?, el suelo que estamos cavando, estamos haciendo agujeros, ¿no es cierto?, y esto nos está permitiendo determinar los perfiles en cada cambio de material. Pero las muestras que salen son alteradas. Si queremos sacar muestra inalterada, entonces utilizamos los tubos Shell. También hay este tipo de muestreadores. En realidad, estos no son tubos de pared delgada, son otros tubos normales, en el cual tienen, la zapata se llama, aquí tiene una punta, ¿no es cierto?, con rosca, y también una punta afilada. Y aquí se coloca un retén. Ese retén simplemente es como un anillo con una compuerta. Entonces la muestra, esto se utiliza para arenas. Cuando la arena, usted está haciendo girar esta herramienta, ¿no es cierto? Entonces, aquí hace lo mismo, en vez de colocar esto, coloca esto. Entonces, al girar, entonces está presionando al suelo y se abre esta compuerta. Entonces la muestra entra a este muestreador y cuando quieras arrancarlo, entonces esto se cierra. De ese modo recuperamos la muestra en todo el cuerpo contenido. Y ese mismo problema se puede hacer también a veces en arcillas blandas, porque a veces las arcillas no se pueden sacar porque la muestra se queda abajo. Entonces, para ese caso, hay que hacer alguna herramienta adicional que nos permita muestrear. Esto se utiliza en arenas sueltas, arenas con agua o en arcillas blandas. El objetivo es sacar muestra y ver objetivamente con qué suelo estamos tratando. Ese es el objetivo. Bien, entonces, después tenemos la perforación, es todo lo que la estamos viendo aquí, la posteadora, los barrenos, pueden ser, estos son helicoides, y también métodos, ¿no es cierto?, que aquí están viendo para que se meta a golpes y tienen una compuerta para poder extraer la muestra. Bien. Este método se emplea también como apoyo a otros métodos, otros ensayos que se hace, como el ensayo de CPT y Van Test. Este Van Test es un ensayo que se llama Torbane también, o ensayo de la veleta. Van Test, Torbane o veleta. Entonces, supongamos que hago un orificio, ¿no es cierto? Ese orificio lo voy a limpiar y luego voy a colocar un aparato con un aparato que tiene sus aletas y tiene una manivela como esta y aplica un esfuerzo de torque. Entonces, esto me va a leer qué fuerza necesité por unidad de longitud para poder producir la rotura. Entonces, esto me permite determinar, ¿no es cierto?, los valores de corte. El ensayo de la veleta o ensayo de Torbane nos permite determinar la resistencia al corte. El peso entonces hace un agujero y paralelamente se hace el trabajo utilizando el Van Test. Bueno, las herramientas conocidas para el posterior, para la IBAN, helicoides o similares, ¿no? Ya estamos viendo aquí, hablamos de esto.
Bueno, aquí podemos ver, a ver qué hora tenemos. Sí, sí, sí. Vamos, esta partecita la vamos a dejar para la próxima clase porque me interesa redundar sobre esto. Es que no nos queda mucho tiempo ya para a 6:15 termina la clase, ¿no? Hola. Sí, sí. Sí, Sí, ingeniero. Teníamos 10 minutos, pero no vamos a acabar 10 minutos. Vamos a ir un poquito más adelante. Ya esto lo vamos a dejar pendiente. Cuando tenemos, por ejemplo, que muestrear en suelos que tienen otra formación, podemos utilizar, por ejemplo, este método cónico, que es un cono, ¿no es cierto? También puede haber un cono, por ejemplo, el DCP, fue inventado por Sowers. Esto nos da un valor equivalente, ¿no es cierto?, al SPT. SPT significa Standard Penetration Tester. Este pequeño conito es bastante versátil para poder ir a zonas, ¿no es cierto?, bastante accidentadas. En cambio, cuando si llevamos el equipo del SPT, pesa aproximadamente 350 o 500 kilos. Entonces es bastante pesado. Entonces, en cambio, este método, que es el DCP, da los resultados parecidos o casi iguales con el método del SPT. Pero lamentablemente, no sé por qué razones, en muchos medios no se ha podido divulgar este método. Porque eso facilita, por ejemplo, si usted tiene que hacer una montaña, digamos, la herramienta que va a llevar, en algunos casos hay que llevar la herramienta en burros o caballos, ¿no? Porque es pesado. Y la gente que va sufre mucho por la carga que lleva. Pero este método permite, el equipo no pesa más de unos 150 kilos o 100 kilos nada más. Entonces es bastante liviano. Pero muy poco utilizado. Bien. Entonces, vamos a hablar de esto. De este método ya hablamos, ¿cierto? Del tubo de pared delgada. Pero ¿qué ocurre, ¿no es cierto?, si estamos hablando del método rotatorio en zonas, ¿no es cierto?, donde hay bastante grava o arena, perdón, o roca. Entonces podemos usar este método, ¿cierto?, que son triconos o llamadas también trépanos, que sí, aquí tiene un rodillo, ¿no es cierto?, que hace que gire, ¿no es cierto?, lógicamente, lo estamos haciendo girar a través de un drill, de una máquina de rotación, y como estos rodillos giran, entonces estas puntas que ven ustedes, eso es lo que desgasta el material, ya sea que sea roca dura o blanda. Esto, lógicamente, esto viene también con formaciones para diferentes tipos de rocas o de piedras. No es uniforme para todos. Entonces, si uno va a comprar esto, tiene que decir, bueno, véndame un trépano para una formación blanda, o formación media, o formación dura. Cuando es dura, ya viene con tungsteno. Tiene las bolas aquí en vez de que lo ven aquí y así. Este es una formación blanda. O simplemente una broca, ¿no es cierto?, revestida con carburo de tungsteno, y también tiene aquí bidi, que puede, aquí esta cosita, esa mancha negra que ven aquí, son bidis. Entonces, aquí viene acoplado la barra principal para que gire. Y lógicamente por el orificio sale la inyección de agua con bentonita para poder hacer la perforación. Entonces, esto como es un material bastante duro, entonces esto es abrasivo. Entonces, al girar, rompe las piedras y rompe las gravas para poder atravesarla y continuar con la perforación. Después tenemos otra broca también, el carburo de tungsteno, de este tipo, ¿no? Que esta es una aleta simplemente de 2 cuerpos y este de 3. A veces vienen estos equipos para armarlos al momento. Vienen las aletitas sueltas y tiene aquí
como le puede decir, una rosca que enrosca y acopla a los tres elementos. Igual esto. Esto ya digamos para las formaciones duras donde hay presencia de gravas o piedras. Bien. Después tenemos justamente si tenemos que cortar una roca, imagínense que estamos haciendo que sea un estudio para un túnel o para un puente, etcétera, entonces tenemos rocas, como en este caso. Aquí estamos perforando justamente en la zona de angostura. Esa es para un puente, ¿no? Entonces estamos utilizando una máquina de rotación con corona de diamante. Entonces aquí este es un guinche común y esta es la mesa, perdón, esta es ¿cómo le puedo decir? Bueno, se llama la mesa rotativa en realidad, lo que hace es girar a la barra, ¿no es cierto? Y todo esto se llama el vástago, y aquí tiene un cabezal del vástago, que a través de esta manguera está entrando agua por aquí, inyecta agua por acá. Entonces el agua está saliendo aquí, entonces esto está cortando en piedra, aquí piedras bolonas. Entonces está cortando las piedras para ver qué formación tiene, ¿no es cierto? Hasta una profundidad, qué sé yo, de 30 o 20 metros. Va a depender, digamos, la necesidad que se emplee para eso. Entonces estamos usando una corona de diamante. Lógicamente, la corona de diamante son estos. Estos vienen en diferentes medidas. Puede ser un BQ, NQ, HQ, etc. Ese de NQ, BQ, por ejemplo, es simplemente una nomenclatura en inglés que está refiriendo al diámetro, ¿no es cierto?, que saca la muestra. Entonces, al cortar con aquí, estos gránulos que ven aquí son diamantes. Igual aquí, es otra formación con corona de diamante, pero tiene, este es no es con diamante, tiene de esta forma, pero con carbonato externo. Esto para formaciones relativamente blandas. Pero si es más dura, tenemos que usar esto. Y si es más dura, también esto. Ahora, cuando son cuarcitas o rocas muy duras, se utiliza una broca impregnada. Entonces, cuando es impregnada ya no se ven estos puntos que ven ustedes acá. Todos estos puntitos que ven aquí son diamantes. Entonces, en la roca impregnada no se ve nada. Se ve a simple vista, se ve un pequeño reflejo, digamos, del brillo de los diamantes. Entonces, eso es de alto quilataje. Por tanto, eso va a aportar rocas más duras. Entonces, sacando las muestras, ¿no es cierto?, con este equipo, entonces se pone de esta condición. Aquí estamos en una caja, ¿no es cierto?, en forma secuencial. Hemos empezado de aquí, entonces vamos a ir colocando de esta forma, cómo va saliendo las muestras, sucesivamente, ¿no? Entonces, si usted quiere armarlo, el perfil, lo único que tiene que hacer es sacarlo, ¿no es cierto?, colocar una superficie, pone esto, después lo pondrá en el otro, sucesivamente. Y puede tener idea de la formación litológica del lugar, inclusive ver en qué zona hay fallas, en qué partes hay disgregamiento de las rocas, etc. Entonces, con este método, ¿qué estamos haciendo? Estamos midiendo la cantidad de penetración y la cantidad de recuperación. Entonces, ¿por qué es importante? Supongamos que yo estoy metiendo 5 metros, digamos, y solamente voy a sacar, digamos, de 5 metros que saque 1 metro. Bueno, voy a sacar en porcentaje lo que he podido recuperar la muestra. Entonces eso me da la idea, ¿no es cierto?, de cuánto ha sido mi recuperación. Entonces, en función de la cantidad de recuperación, me va a permitir utilizar un coeficiente de seguridad, ¿no es cierto? En esta zona, voy a decir, si supongo una piedra de esto que saque acá, si lo somete a compresión, de repente me da un valor muy alto. Pero eso no es el verdadero valor. Entonces, cuanto más esté meteorizada el material, entonces los coeficientes de seguridad son altos. Puede variar de 5, como puede variar hasta 27 los factores de seguridad. Son bastante altos. Aquí se maneja más el criterio del ingeniero. No es, digamos, ¿no es cierto?, no hay una norma. Lo que sí le califica, le dice, ¿no es cierto?, con tal recuperación, quiere decir que la formación mala, media, buena, excelente, dependiendo de la cantidad de recuperación. Y la recuperación es justamente aquí, lo que estamos viendo acá. Puede ser recuperado. En función de esto también se determina este famoso RQD. ¿Qué es RQD? Es la calidad de roca. Entonces, para determinar cuánto RQD que hay que contarlas, separarlas las partículas que sean mayores
a 10 centímetros. Todos a 10 centímetros. Entonces vamos a ver, ¿no es cierto?, en X profundidad de sondeo que he hecho, cuánto ha sido mi porcentaje de RQD. Entonces, estas muestras que estoy sacando acá voy a someter a diferentes pruebas de lo que se llama mecánica de rocas. Voy a determinar cuánto me aguanta compresión. Puedo determinar cuánto es el valor a atracción, cuánto es el valor, digamos, de la porosidad, cuánto es su absorción, cuánto es su peso específico, y eso me va a permitir también determinar cuál es el valor del módulo de Young y módulo de elasticidad, solo que se determina en materiales, en resistencia a materiales. Para eso nos sacamos estas muestras. Entonces, ahora, lógicamente que esto va a depender, el diámetro de estos viene como les decía, el más pequeño tenemos el BQ, después NQ, HQ, H, etcétera, cada vez va aumentando el diámetro. Lógicamente, si es para muestrear, no necesitamos un muestreador muy grande, porque eso encarece el costo, porque las rocas son caros, no son baratos. Entonces, para un trabajo de estudio de suelos, para puentes, para edificios, es suficiente un BQ. Ahora, si tengo que determinar la permeabilidad de las rocas, entonces tengo que usar necesariamente un NQ, que es un poco más ancho. ¿Y qué es ¿cómo se llama? El ensayo de Leu-Young? Es un ensayo que se va perforando con esta herramienta cada metro o cada cambio de estrato. Entonces saco la herramienta de perforación y voy a colocar como le puedo decir, una cañería de alta presión, y luego a través de cañería se coloca un tapón. Hablando en vulgares, es un tapón. Pero en términos de la jerga de mecánica de suelo se llama packer, en inglés, es un tapón. Luego se conecta a una bomba de alta presión, de pistón, con el cual tengo que meter agua, ¿no es cierto? Y además un medidor de agua, un medidor de presión también. Entonces, el medidor de agua me va a permitir determinar cuánto de cantidad de agua estoy poniendo en unidad de tiempo. ¿Y con qué presión? Las presiones van a ser justamente dependiendo, ¿no es cierto? Si estamos haciendo una represa, digamos, cuánto de presión me va a sufrir esa roca, ¿no es cierto?, cuando me sube la altura del nivel de agua. Entonces tengo que simular a esa presión, ¿no es cierto?, y cuánto de agua se está perdiendo por unidad de tiempo. Eso se llama el ensayo de Leu-Young. Entonces, una vez que haga eso, ¿no es cierto?, determino ese valor, saco otra vez la herramienta y continúo perforando. Entonces, cuando me hablen del ensayo de Leu-Young, que es la determinación de la permeabilidad en roca, entonces tengo que cobrar doble, porque es doble trabajo. Es bastante moroso hacer eso. Perforamos, sacamos la herramienta, colocamos un tubo, ¿no es cierto? Y luego colocamos un packer y hacemos el ensayo metiendo el agua a presión, midiendo la cantidad de agua que sale en unidad de tiempo. Pero todo eso lleva tiempo. Ese ensayo se hace para represas, porque imagínense si ustedes tienen una roca totalmente fracturada y le ponen, ¿no es cierto?, el cierre de la represa, bueno, va a salir agua por todos lados, pues no va a haber pérdida por infiltración, fuga de agua. Entonces, en ese caso, ¿qué hay que hacer? Impermeabilizar el cierre. Para impermeabilizar, ¿qué se hace? Se hace lo mismo, agujeros con esta herramienta, y a través de ella se inyecta cemento o arcilla defloculada para tapar los agujeros, de tal modo que la filtración no sea excesiva. Para eso se hace esto. En túneles también. Cuando vamos a hacer un túnel, ¿no es cierto? Imagínense, vamos a hacer agujero, no sabemos qué tipo de fallas tiene la roca, ¿no es cierto?, porque está informado por pliegues, y de repente tiene tantas fallas que cuando llueva, cuando haya recarga hidráulica, me va a traer unos chorros de agua tremendos que no voy a poder circular dentro del túnel. Entonces ahí también se hace el ensayo de Leu-Young.
utilizando justamente esta herramienta que están viendo. Entonces, ahora, lógicamente que los ensayos que se utilizan hay que verlo en detalle, ¿no es cierto? Y podemos determinar la resistencia de roca a diferentes profundidades y nos va a decir qué formación tiene y bueno, si ha sido, digamos, una rotura reciente al sacar la muestra o en su defecto ya una rotura antigua. Cuando es antigua siempre está oxidada o se nota, ¿no? Como ya la rotura antigua. Si es nueva, se nota efectivamente. Entonces, vuelvo a repetir en la caja en forma secuencial para que veamos cómo está formado la roca y cuál es su perfil. Eso para tomar decisiones. Esto, por ejemplo, como le digo, era para un puente. Entonces, voy a decir sobre este puente. Si entra fracturamiento y voy a determinar también la resistencia a la compresión, de repente se arenisca. Entonces, bueno, señora, este se arenisca, por tanto, no tome un valor de tanto para que apoye y tiene que tener cuidado en tales cosas. Y eso es lo que nos dice este estudio que hacemos con esto, utilizando corona de diamante. No sé si tienen preguntas de aquí. Hola. Ninguna pregunta, Hola, ingeniero. hola. Sí, sí. Ya, otra cosa que quería decirle un poquito, por ejemplo, a veces hay una serie de fallas que no quisiera que alguna de ustedes pasen por ese problema. Voy a comentarles algo que pasó y no voy a mencionar el nombre, nada. Hay mucha gente joven, no tiene experiencia y se aventura, dice, por ejemplo, un proyecto que agarró un ingeniero junior. Me dice, a ver, ingeniero, me adjudiqué un trabajo, me dijo, en La Paz, qué sé yo, y tengo que hacer estudios, me dijo, de suelos para unos edificios, qué tal. ¿Y en qué parte? En tal parte, me dice. ¿Y cómo has considerado? Pues le dije, ¿cuánto estás cobrando? Me dice, me adjudiqué, me dijo, estoy cobrando $60 el metro. Me dijo, no, le dije, estás equivocado. Con 60 no es ni para tu chicle. ¿Por qué? Me dice, porque justamente allá es una formación en roca y por tanto vas a tener que perforar en roca. No, me dijo, yo voy a hacer, voy a comprar, voy a alquilar una gallinita y le voy a cavar y punto. Me dijo, voy a sacar las muestras y le voy a someter a compresión. No, señor, no va a ser así. Ojalá que te la crean, le digo, pero no. Y como que las empresas que adjudicaron eran bastante exigentes, le dijeron, bueno, señor, usted tiene que perforar con diamante. ¿Qué es el trabajo que usted quiere hacer? Nosotros lo hacemos. Porque queremos a mayor profundidad, a 30 metros de profundidad. A 30 metros ya no entra la gallinita. ¿Qué pasa abajo? Porque vamos a colocar un edificio bastante alto y por tanto las presiones van hacia profundidad. Por tanto, nosotros tenemos, está acabando usted 3 metros, eso no es nada. Queremos cumplir el contrato. Bueno, me llama, me dice, bueno, dinero, me ha pasado esto. Bueno, ¿por cuánto me lo hace el trabajo? Mire, lo más barato que puede hacer esto, le dije, porque cuesta pues caro la broca que uno compra. Imagínense una broca, el más pequeño que es el BQ, si es para una formación dura, está entre 600 y $700. Usted lo puede quemar eso en menos de un metro si el operado es malo. Entonces no es pues, como les puedo decir, además, si es roca fracturada, hay que poner una camisa, un casing. O sea, porque supongamos que estaban perforando en río, como en este caso, aquí va dos herramientas aquí. Una herramienta que está yendo, que es un tubo de mayor abertura, el cual meto todavía la herramienta hasta una cierta profundidad. Luego, se ciñe internamente a través del tubo, meto la herramienta para sacar estas muestras. Estoy usando entonces doble corona, uno para meter el tubo de revestimiento que le llamamos el casing y otro tubo estoy metiendo por el medio para sacar estas muestras. Doble gasto. Ahora, si la roca es sana, entonces es mucho más fácil porque yo lo meto nomás sin el casing. Directamente saco estas muestras. Pero cuando está fisurada,
Entonces no se puede avanzar, se caen las partículas y por tanto hay que encamisar. Ahora, peor todavía cuando las partículas están totalmente sueltas. Usted va con la herramienta, con este aparato, ¿no es cierto? Se emboca acá, va girando la piedra y no corta nada. A veces en cuestión de minutos sale usted sin broca de la perforación. Ahí, ¿qué hay que hacer? Cementar. ¿Qué es cementar? En este hueco que he hecho, ¿no es cierto? Para que no se muevan las partículas, tengo que inyectarle cemento, lechada de cemento, y esperar que endure. Porque ni la camisa ya no lo retiene, la camisa va a evitar que la parte lateral se derrumbe. Pero lo que está al medio, si cuando estoy perforando se me va a mover, ¿cómo voy a perforar? ¿Cómo voy a cortar? Entonces, ahí, ¿qué hacemos? Tenemos que echarle lechada de cemento. Para que se quede estático y luego sin perforar. Terminamos la inyección, sucesivamente. Es un trabajo de chino. Y eso es moroso. Entonces el costo no es lo mismo. Por eso, hay mucha gente que no entiende el tema, se adjudican trabajos sin saber a qué se están metiendo. Y además de eso, siempre es bueno hacer una investigación del lugar para poner precio. Porque imagínense ustedes, ahí no es lo mismo que ir a cortar una arenisca o una lutita o una roca metamórfica que es relativamente blanda, que hacer, por ejemplo, una roca volcánica, una cuarcita, que es súper dura. No es lo mismo. Por eso es importante hacer un reconocimiento geológico del lugar. Bueno, entonces eso sería la perforación con corona de diamante. También sobre esto le voy a hacer algunas preguntas para que complementemos nuestra materia. ¿Alguna pregunta al respecto, jóvenes? Bueno, como no hay pregunta, entonces lo que empezaremos a... ¿Sí? ¿Qué me decía? Ya. Entonces la próxima clase vamos a hacer la CPT. CPT, por favor, no falten, ¿eh? Porque es importante eso. Y justamente también se hace a veces método combinado con esto. Primeramente en la parte superficial se hace el CPT, hasta donde encontramos roca, y luego metemos este equipo para abajo. Entonces se hace en combinación de dos métodos. Entonces, lógicamente que aquí, por ejemplo, si usted quiere, si está haciendo el CPT, que en la próxima clase vamos a ver, entonces por otro método, ¿no es cierto? Entonces, posiblemente sea más económico. Pero el momento que usted encuentra roca o piedras duras, va a meter este equipo y por tanto tiene que empezar a perforar de arriba. Entonces el costo tiene que cobrar de arriba, no de donde dejó con el otro método. El otro método nos va a dar golpes, qué sé yo, los datos que necesitamos, pero para hacer esto primeramente tenemos que colocarle verticalidad, en fin. Entonces es empezar de cero. Bien.